Hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de traer la palabra de Dios delante de ustedes. Y con temor y temblor, definitivamente, porque sabemos que es una gran responsabilidad hablar de la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier tema, de cualquier libro, es la palabra de Dios y es una responsabilidad muy grande comunicarlo a la iglesia. El último de los himnos que cantábamos, hermanos, dice, haz tuya mi voluntad. Y en otra de las estrofas dice, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Uno podría cantarlo de una manera diferente, esa estrofa, porque realmente no fuimos nosotros los que llevamos nuestras vidas delante de Dios, sino que fue Dios el que nos permitió acercarnos a Él. Él fue el que por su gracia nos ha atraído a Él y ha hecho de nuestra voluntad su voluntad. No es lo que nosotros quisimos, sino es lo que Él quiso conforme a su gracia y a su misericordia. Hoy quiero hablar de un tema que encontramos en la primera carta de Pablo a los hermanos que están en Corintios, capítulo 3. Y más específicamente en el versículo 9, Pablo dice algo que de una u otra manera nosotros podemos asimilarlo, porque es algo en lo que nos hemos movido, porque es algo que conocemos. Y dice lo siguiente, el versículo 9. Permítame, voy aquí a la Biblia. Se me cerró. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de que nosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios. Muy bien. Entonces, para poder entrar en materia de este capítulo, en el capítulo 3, pues necesitamos mirar un poquitico qué dice capítulo 1, qué dice capítulo 2. No tengo todo el tiempo pues para hablarles y mencionar todas las partes de las que habla el capítulo 1, capítulo 2, pero en el primer capítulo, Pablo se presenta, él mismo dice quién es, cuáles son sus credenciales, quién está al lado de él, y también escribe el por qué está escribiendo esa carta a los hermanos en Corintios. En el capítulo 1 se nos menciona a unos personajes a los cuales Pablo le llama los de Cloé. Y dice que los de Cloé le informaron algunas cosas que estaban pasando en la iglesia. Les dijeron que habían problemas entre los hermanos, que habían divisiones, que habían pleitos entre ellos. Y Pablo comienza a tratar ese tema con los hermanos. Cuando Pablo habla acerca de los de Cloé, Pablo no se fija en ellos o quiénes eran los de Cloé, no nos da mucha información acerca de quién eran los de Cloé, pero lo que sí es bien importante es que Pablo escuchó lo que ellos dijeron acerca de los hermanos y su preocupación fue evidente al enviar una carta a los hermanos para decirles, oiga, esto que están diciendo es grave, esto es lo que están hablando de la iglesia, no puede ser, ¿sí? Una de las divisiones que había dentro de la iglesia era que algunos estaban diciendo, no, yo soy de Pablo, otros no, yo soy de Apolos, otros no, yo soy de Cefas o Pedro, ¿sí? Y cada uno se estaba dividiendo por quién era el mejor, quién estaba con el mejor. Es que yo soy del mejor, del Pablo, no, yo soy del mejor, de Pedro, no, yo pertenezco. Y cada uno se estaba dividiendo tenía que ver con quién los había evangelizado. En el capítulo 2, Pablo dice lo siguiente, Pablo dice, cuando fui a donde ustedes, yo no fui con excelencia de palabras, ni me las fui a dar allá del mejor,
No quise de ninguna manera mostrarme con ustedes como si yo fuera alguien. Capítulo 2, lo voy a leer de la siguiente forma. En el capítulo 2, Pablo aclara que su predicación no fue pretenciosa y que Dios es el que revelaba su palabra. O sea, Dios fue el que llegó a ellos, no Pablo. Miren lo que dice en el capítulo 3, queridísimos hermanos. ¿Cómo arranca el capítulo 3? Perdón, capítulo 2, estamos hablando de capítulo 2. En el capítulo 2, volvamos al capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Pablo comienza a aclararle a los hermanos que se estaban dividiendo por temas de títulos y temas de quién era de quién. Pablo dice, yo no vine con esa pretensión, yo no vine a dármelas de mucho, yo vine a hablarles fue de Cristo, yo no vine a otra cosa. Es más, Pablo habla acerca de los que él bautizó y él dice, pues a mí el Señor no me mandó a bautizar a nadie. Por ahí bauticé a otro y bauticé a otro, pero a eso no fue lo que me mandó el Señor. Pablo no está diciendo con esto que el bautismo sea algo menos importante. Lo que sí está diciendo Pablo es que él no estaba formando gente para él, que él no se los estaba ganando para él. Es que los que yo bauticé son míos, y los que bautizó Pedro, entonces son de Pedro, y los que bautizó, entonces son de... No, él no estaba diciendo eso, ¿sí? Y entonces, aquí ya entrando en materia, y para eso vamos a pedir indudablemente la intervención del Espíritu Santo para que Él sea también abriendo nuestros corazones, y vamos entonces a orar para que Dios sea el que ministre cada una de nuestras vidas. Nuestro buen Dios, delante de ti estamos, te agradecemos por este momento, te agradecemos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, comprenderla, que la comprendemos a través de tu Espíritu Santo, por tu gracia, no por nuestras habilidades, sino por lo que tú has hecho en la vida de nosotros, has hecho en la iglesia. Gracias por este momento, gracias por los hermanos que estamos congregados a través de este medio. Anhelamos, amado Dios, el poder congregarnos físicamente, pero agradecemos también los medios que nos has brindado para poder continuar abriendo tu palabra y aprendiendo de ella. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar entonces ahora sí en materia, y el título de nuestro tema hoy es Labranza y edificio de Dios. Labranza y edificio de Dios. Como vamos a hablar de una labranza, vamos a hablar de una huerta, ¿sí? Y yo sé que hay niños entre nosotros, ¿sí? Hay pequeñitos que de pronto nunca han ido a una huerta, y hay muchos de nosotros somos niños también, y literalmente Angélica lleva un niño adentro. Entonces, hice una pequeña matriqueta para mis niños y les voy a mostrar qué es una huerta, qué es una labranza. Así que voy a mover aquí la cámara. Les voy a mostrar mi huerta familiar. Niños, querida iglesia, cuando nosotros encontramos un huerto, encontramos diferentes hortalizas. Lo hermoso de una huerta es que también hay olores, hay diferentes sabores, hay diferentes alimentos, ¿sí? Y lo más importante es que hay una buena tierra, ¿sí? Hay tierra, y es una tierra que ha sido trabajada. No es una tierra dura, no es una tierra infértil, al contrario, es una tierra donde los colores que por naturaleza están allí, se logran justamente porque la tierra ha sido abonada, porque la tierra ha sido trabajada. Pero lo importante es que esto es una
labranza de Dios, ¿sí? No le pertenece a hombre alguno. No fue el hombre el que hizo esto, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue ninguno de los que allí menciona Pablo en el capítulo 1. Le pertenece a Dios esta labranza. Ahora bien, volvamos un momentico por acá y veamos algo muy importante acerca de este capítulo. Este capítulo, Pablo lo hace de la siguiente manera. Pablo, que es un maestro en letras, ¿sí? Y la fuerza que uno ve en el español, por lo menos, no tenemos todos el privilegio de conocer profundamente en el idioma original, pero por lo menos lo que Dios nos permite ver en nuestro idioma, en el español, la fuerza con la que Pablo escribe en este capítulo 3 y los recursos que utiliza, en este caso un recurso literario muy hermoso, ¿sí? Una retórica hermosa que Pablo utiliza y nos lleva a mirar este capítulo a través del símil y la metáfora, ¿sí? Los que han estudiado el lenguaje figurado pueden ver que a través de esas figuras literarias hay una fuerza y hay un propósito muy grande. Algo se nos quiere enseñar a través de estas metáforas y de estas comparaciones que Pablo comienza a hacer. Ahora sí, miremos cómo arranca el capítulo 3. El capítulo 3 consta de 23 versículos. Usted puede dividirlos en secciones más pequeñitas, ¿sí? Nosotros en ICE aprendimos a hacerlo y damos gracias a Dios porque hoy por hoy son los frutos que estamos recogiendo de lo que en el año pasado estuvimos estudiando muchos. Aprendimos cómo hacer unas buenas divisiones, cómo mirar allá en el texto y poder sustraer todas las cosas para nuestro provecho, ¿sí? Y de eso se trata las escrituras, que cuando nosotros la leamos podamos sustraer de ella lo que realmente dice y no que nos quedemos con solo letras. Del capítulo 3, voy a hablarles primero de las divisiones. Del capítulo 3 vamos a encontrar varias divisiones, o por lo menos hice yo algunas divisiones así. Del versículo 1 al versículo 5 vamos a encontrar un símil. Y yo lo coloqué de la siguiente manera: una comparación concluyente. Pablo, después de que se presentó con los hermanos, después de que aclaró que él no había venido a dárselas de mucho, ¿sí? Pablo luego se acerca a los hermanos y les dice, y los compara con niños. Dice, ustedes son como unos niños. Esto es como una expresión a veces que uno escuchaba de la mamá, ¿no? Oye, aparecen chinos chiquitos, ¿sí? Esas expresiones que comparan, pues Pablo está utilizando esa comparación y compara a los hermanos de Corinto o los hermanos en Corinto con niños. ¿Y cómo es un niño? ¿Sí? Entonces, dice así, voy a empezar a hacer cada división y la vamos a ir desarrollando por causa de tiempo. Entonces, del versículo 1 al versículo 5 dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Mire cómo Pablo describe el qué es ser un niño. Cuando nuestros hijos eran pequeñitos y uno estaba en alguna actividad, llegaba el pequeñito y le llamaba la atención y comenzaba, mamá, es que
Pepito me está molestando, es que me quitó, es que me cogió, mamá, es que... Y entonces hay peleas entre los niños y se pelean por cosas que no valen la pena. Pelean por un juguete de plástico, pelean por cosas que no importa, se van a acabar. Y pelean por cosas que no son para siempre. Ellos van a crecer y ese juguete se va a perder. Pero así son los niños, así son los niños. Pablo está diciendo que los hermanos en Corinto están en las mismas condiciones, peleando por cosas que no valen la pena. Es más, él concluye en el versículo 5 y él dice lo siguiente. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Saben, queridos hermanos, en este caso a veces peleamos por títulos? Peleamos por un lugar en la congregación. Y ojalá no sea nuestro caso. Y ojalá que no pase entre nosotros lo mismo. Pero algo que tiene que tener la iglesia claro, la iglesia Ibra muy claro, es que estamos en un campo de batalla. Y que de estas cosas nos tenemos que cuidar. De los celos, de las contiendas, de él que es que yo soy de y entonces yo soy de. Imagínense qué tal que en estos tiempos nosotros estuviéramos divididos en la iglesia. No, es que yo soy de Javier. No, no, es que yo soy del Heroi. No, pues es que yo soy de, ¿sí? Yo soy de Luis Fernando. No, no, a mí déjenme con Iván. Y estaríamos divididos. Pues lo mismo pasaba ya con la iglesia en Corinto. Divididos por cosas que no valen la pena. Pablo está diciendo algo muy cierto en esta sección. Pablo dice, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Miren la respuesta que Pablo dice. ¿Qué es ese título que ellos tienen? Dicen, servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Sabe cuál es el mejor de los títulos, queridísimos hermanos, que nosotros podríamos llamar a alguno de nuestros hermanos? Siervo. Siervo. Ese es el título al cual nosotros debemos entender que es un siervo, alguien que está para servir. No alguien que está para ser aclamado, ni para ser servido, ni para colocarle el título bien alto. Y porque si, con el respeto a mi hermano Javier, si yo no le digo pastor, entonces, no, le bajé de categoría. No, 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 no. Eso no dice nada. Es, es el siervo que Dios le permitió, por la gracia de Dios, estar en esta congregación. Y es nuestro siervo y le amamos y le respetamos. Y ahora Dios nos ha permitido que también este otro siervo al cual Dios le dio también este don maravilloso para estar entre nosotros, nuestro hermano Leroy. Pero hay otros siervos más. ¿Y qué somos todos entonces? Servidores. Servidores. Es lo que Pablo está mencionando en este caso. Pablo les está diciendo eso a los hermanos allí. Vean, ustedes parecen chinos chiquitos. ¿Cómo que los de Cloé? Uno dice, bueno, ¿y quiénes serían los de Cloé? De pronto los de Cloé son esas señoras que salen por las ventanas a mirar qué hacen los demás. No sabe quién eran, ¿sí? Pero hay algo que debemos tener claro también. Es que alguien nos está observando, siempre. Alguien está mirando cómo te estás comportando, ¿sí? Siempre. Los hermanos en Corinto tal vez pensaban que eso no iba a pasar nada y que nadie iba a decir nada. Pero había quienes los estaban mirando. Habían quienes los estaba observando. Eran los de Cloé. Y Pablo no peleó con los de Cloé, no le dijo, ay, eso yo me voy a ponerle el caso a los chismosos, eso mejor no hacer, no pararle bola a lo que digan los demás. Mire que Pablo dice, es grave lo que dicen los demás. Esto es grave. Yo sí tengo que ponerle cuidado a lo que dicen los demás. Y es tanto que dedicó una carta para hablarle de las cosas que estaban pasando, de lo cual fue informado por los de Cloé. Y en otra parte dice, en parte les creo. Él sabe que toda información que llega por terceros normalmente puede llegar un tanto torcida, pero dentro de ello algo de verdad hay. ¿Sí? Y lo que le importó a Pablo es lo que era la verdad, lo que tenía que ver con sus hermanos y que era propio tratarlo con los hermanos en Corinto.
Eso lo encontramos entonces en los primeros versículos. Del versículo 6 al versículo 11, hoy estoy haciendo un resumen nada más para que ustedes de pronto quieran después sentarse y a leerla y a mirar esta maravillosa carta, ¿sí? Porque hay algo que también debemos tener claro. Antes de leer esa partecita, quiero leerles el versículo 2 del capítulo 1. Pablo dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta carta trasciende a los corintios de una manera impresionante. Dice que a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, o sea, nosotros, nos fue escrita una carta para decirnos: hay celos, contiendas y envidias entre ustedes. Si no es así, qué bendición. Si no es así, continúen así. Si es así, hay cosas que mejorar. Ahora sí, en capítulo 3, versículo 6 al 11, encontramos una metáfora reveladora. Pablo, a través de esta metáfora que comienza a desarrollar aquí, comienza a hablarles de la verdad de la iglesia, ¿sí? Este campo que vimos, voy a volverles a mostrar para que refresquemos nuestra cabecita. Ese campo es un campo propio. No es en toda la tierra que usted va a encontrar una huerta. Por toda la tierra encontramos huertas, pero este campo es propio, ¿sí? Lo importante también de este campo es que tiene diferentes frutos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ahí tenemos unas papitas criollas, por allá hay una zanahoria, por allá al fondo encontramos un tomatico, por allá hay una matica de lulo, y por acá hay un pimentón. Bueno, hay diferentes frutos. Queridísimos hermanos, así es la iglesia. La iglesia que Dios plantó, que Dios está trabajando, tiene diferentes frutos, hay diferentes aromas para Dios, ¿sí? Uno puede desarrollar ese tema un poquitico más yéndose a la carta de Pablo a los Efesios, cuando él habla acerca de los dones y de los frutos, ¿sí? Como cada don implica un fruto. Y el por qué usted y yo debemos congregarnos. ¿Para qué voy a una iglesia? ¿Para qué voy por allá? Si total, ya ahorita con el tema de la pandemia ya está de moda congregarnos a través de Zoom. Entonces soluciona su problema. Ya desde casa, ya tengo mi propia forma de ir a la iglesia. Esto es una eventualidad y esto es algo que no tiene que ser para siempre. La verdad es que el propósito de que nos congreguemos es que podamos aprovecharnos los unos de los otros, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? De cada uno de los frutos, ¿sí? Entonces, el uno da papitas criollas, entonces yo, quiero papitas criollas. El otro de pronto lo que tiene para dar es pimentón, entonces voy a apropiarme. Recuerden que esto es una metáfora, ¿sí? Estamos cambiando un sentido, le estamos diciendo, está diciendo ahí en ese caso Pablo que nosotros somos una huerta o una labranza, pero realmente está hablando de vidas, de personas, está hablando de la iglesia. Bien, vamos a leer entonces del versículo 6 al 11. Dice así, Pablo hablando, empezando con su tema de la labor de Dios, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros, es decir, el apóstol Pablo y los que están con él, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha dado, conforme a la gracia que Dios me ha dado, ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, aquí Pablo utiliza dos figuras. Utiliza primero la figura de la labranza, de la huerta, y también utiliza la de una edificación, la de un edificio. Entonces, vamos a ver un edificio también. ¿Sí? Ahí tengo mi colaborador. Y en esa huerta también encontramos un gran edificio. Y en ese edificio, debajo del edificio, venga, voy a ver aquí un momentico. Claro, encontramos su fundamento. ¿Dónde está la cámara que no la veo? Aquí. ¿Lo veo? Ah, sí. Encontramos su fundamento, que es el Señor Jesucristo. Bien. ¿Por qué es necesario mostrar esto? Bueno, porque nosotros normalmente ya somos de ciudad, nosotros ya a veces nos la pasamos más ocupados en nuestras labores y a veces hasta nuestros hijos nunca han tenido la oportunidad de verdad de ir a una huerta. Los de Corinto no tenían ese inconveniente, ellos como que tenían muy bien claro cómo era lo de las huertas. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los hermanos, eh, eh, comienza a hablar de la parábola del sembrador, él les dice, les habla de algo que para ellos era común y que ellos veían cómo el labrador salía a sembrar y cómo sembraba. Hoy nosotros no sabemos sino abrir la nevera y sacar lo que está dentro de la nevera. Y alguna vez le preguntaron a un niño de dónde sale la leche y él dijo de la nevera. ¿Sí? Porque no sabe ni siquiera que es una vaca la que le da. A veces nosotros perdemos eso por la vida cotidiana que llevamos. ¿Sí? Es por eso que es bueno que leamos, que miremos, que vayamos hacia usos y costumbres de los tiempos bíblicos para que nuestra mente se nos anche un poquitico más. Ese edificio y esa huerta es una misma metáfora, habla de la misma iglesia. ¿Sí? En la huerta, Pablo dice que el crecimiento de esos frutos están ligados y exclusivamente a Dios. Dios es el que da el crecimiento en esa huerta. Él dice algo muy importante. Sí, yo planté el evangelio, yo vine y prediqué el evangelio. Sí, otros vinieron y hicieron discipulados. Sí, otros vinieron y bautizaron. Sí, eso sí. Pero ellos no pudieron hacerlos crecer. El único que hace crecer una vida y a una iglesia es Dios. Dios es el que lo hace. Dios es el que da el crecimiento. ¿Sí? Comienza Pablo a decirles, ¿se dan cuenta que ustedes están peleando por cosas que no valen la pena? ¿Se dan cuenta que ustedes están peleando por un título, por saber quién está con el mejor cuando nosotros no somos ningunos grandes? Pablo tenía muy claro lo que era una edificación. Pablo es más, dice, yo como perito arquitecto, es decir, como maestro, como conocedor del tema, ¿sí? Puse el fundamento. ¿Cuál fue el fundamento? Predicación del evangelio. Él predicó el evangelio. ¿Y qué es el evangelio sino Cristo? Puso Cristo. Él dijo, no hay otro fundamento. No existe otro. Si, si nosotros miramos cómo edifican un edificio, la profundidad de sus cimientos van a hablar de la altura del edificio. ¿Sí? De eso se tratan los cimientos.
Cuando nosotros vemos un edificio muy grande y está en construcción, uno lo que ve es huecos, unos huecos muy profundos y se van hacia el fondo de la tierra y van a afirmar lo que se va a colocar encima. No es el edificio el que determina el fundamento, es el fundamento el que determina al edificio. Depende de lo fuerte que sea dicho fundamento, van a poder edificar encima de él. Imagínense que nuestro fundamento es Cristo. ¿Qué tan grandes podemos ser como iglesia? ¿Hasta dónde? Pero esa grandeza no se trata de grandeza para deslumbrar a los hombres como el edificio más alto del planeta. No. ¿Por qué? Porque el crecimiento es para la honra y la gloria de Dios. Eso Pablo lo quiere que los hermanos también lo tengan bien clarito. Al principio Pablo dice que él plantó y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da dicho crecimiento. Vamos a mirar un momentico otra vez esta metáfora. Cuando Pablo mira y ve en la huerta, ¿sí? Uno dice, bueno, la iglesia es una buena tierra, ¿sí? Si la comparamos si miramos con lo que es la parábola del sembrador, en la parábola del sembrador se mencionan diferentes tipos de terreno. Y dice que esa semilla cayó, una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó entre piedras, ¿sí? Pero dice que la otra parte fue sembrada en buena tierra, ¿sí? Hay una diferencia muy grande con este tema del crecimiento, ¿sí? ¿Por qué nosotros podemos dar frutos? ¿Porque es que somos una excelente semilla? ¿O porque es que somos el mejor árbol? ¿Porque es que sin mí no podría? No. Podemos dar frutos siempre y cuando hayamos sido sembrados en buena tierra. Y por la gracia y por la misericordia de Dios, Él nos ha sembrado en su iglesia para que llevemos frutos y que nuestros frutos permanezcan. Hay algo muy interesante con todas las plantas. Todas las plantas naturales, no las que están haciendo germinar a las malas. Todas las planticas, a ver si lo podemos ver, se me perdió. Este es un pimentoncito y por dentro del pimentón encontramos su semilla. Encontramos una semilla. Dios es el que nos ha permitido tener... Ay, esto no va a poder. Vamos, tú puedes. Ya. Dios ha permitido que nosotros tengamos una semilla o que nosotros tengamos algo que dar y cómo reproducirnos. Yo podría decir, de pronto de una manera especulativa, podría decir que dicha semilla para reproducirnos es el evangelio. ¿Cómo nos vamos a reproducir si no predicamos el evangelio? En nosotros está el crecer. Pablo dice lo siguiente. No, se me fue aquí. Ya en la edificación. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A nosotros se nos dio una tarea en esa huerta y es sobre edificar. Ya no podemos profundizar, ya no podemos ir a colocar un fundamento, ni necesitamos hacerlo. Ese fundamento ya está firme y sobre ese fundamento nosotros podemos trabajar. Pero el propósito es que nosotros
sobre edifiquemos y que nosotros prediquemos el evangelio. Dios es el que escoge, Dios es el que da el crecimiento, pero por su gracia nos ha querido que nosotros sirvamos para algo. Sí, que hagamos algo. Porque es que sería muy triste y muy infructuosa nuestra vida si simplemente fuéramos un adorno. Si simplemente fuéramos para que nos miráramos las caras los unos a los otros y ya. Pero el propósito es que nosotros hagamos algo en esta tierra, pero no va a ser para esta tierra. Eso lo dice ya en la siguiente sección. Y habla de que lo que nosotros edificamos va a ser probado. Lo encontramos del versículo 12 al versículo 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, porque el día lo declarará, pues por el fuego serán revelados, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Para adelantarme un poquitico, Pablo en el capítulo 4, versículo 5, dice de qué se trata esta comparación, esta metáfora que Pablo está haciendo aquí. ¿Cómo así que madera, piedra, heno, plata, oro, piedras preciosas? ¿A qué se refiere con eso? Cuando nosotros construimos con madera, piedra o con heno, y él dice que esto se va a quemar. Pues no se trata explícitamente del material como tal. Uno puede encontrar obras majestuosas en madera, cosas muy costosas, ¿sí? Y no por ello son sin valor. Cuando menciona aquí la madera, el heno y la hojarasca, no está hablando de que no tengan valor. Pueden que tengan mucho valor de pronto la madera. Y vemos cosas como plata, oro, piedras preciosas que son plenamente costosas. Pero el versículo 5, en lo personal, creo que aclara mucho a qué se está refiriendo. Versículo 5 del capítulo 4 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Imagínense nosotros en este momento pensando, ay, ¿yo qué hago? Así que sea mucho, que sea bien bueno para Dios, algo que sea costosísimo, pero ¿qué puede? No, no son cosas. No son cosas. Es la intención. Es la intención de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué propósito tengo? Y eso va a ser probado por el Señor. Y cuando habla que por el fuego serán probados, no es que nos van a meter en un horno de fuego allá a quemarnos, a mirar a ver qué nos queda. Está hablando de la mirada de Dios. Dios va a probar las intenciones de mi corazón en lo que refiere a mi tiempo en la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere que los hermanos apunten a mirar. Muchas veces nos quedamos en el pasado. Ay, es que yo hice, es que yo fui, es que yo era, y si yo hubiese hecho, y si yo hubiese tenido, y si a mí me hubiesen dado, y así, bueno, nos quedamos de pronto en el pasado. A veces solamente queremos vivir el presente. Y ya, no queremos más sino vivir el presente. Y Pablo dice, ten cuidado. Ese presente tuyo en la iglesia va a determinar lo que va a pasar en la eternidad con tus galardones, no con tu salvación. Eso ya es otro tema, una cosa totalmente diferente. Y no está hablando de salvación, está hablando de recompensas, las cuales serán probadas delante del Señor o nuestras obras serán probadas delante del Señor para recibir esas recompensas. Y Pablo quiere que la iglesia en Corinto entienda que no pueden estar perdiendo su tiempo en niñadas sabiendo que hay un futuro juicio de las obras. Y nosotros no podemos perder nuestro tiempo en cosas
vanas que no van a trascender a la eternidad. Fuimos dotados con dones, fuimos dotados con toda bendición espiritual, dice la carta de Pablo a los Efesios. Tenemos que aprovecharnos de eso que tenemos para animarnos los unos a los otros. Y si tú no has sido plantado en ese huerto que es la iglesia de Dios, acércate a Dios y pide misericordia. Porque por misericordia Él se acercó a nosotros. Por pura misericordia, por pura gracia. Ponte a pensar lo siguiente, si no te estás congregando, ¿qué va a quedar después de que pases por el fuego? Si no hay una congregación en la cual estás sembrando para cosechar en un futuro, ¿qué va a quedar? Alguno decía, no, es que lo importante es darle a los pobres. Usted cómprele un mercadito a algún pobre por ahí, dele, y eso ya el Señor lo ve arriba. Bueno, Dios dice que ese campo es efectivo dentro de la iglesia, perdón. No que usted no pueda darle a una persona fuera de la iglesia, no estoy diciendo eso. Pero la eternidad tiene que ver con la congregación, con la iglesia. Los galardones tienen que ver con la congregación. Dios quiere que nos congreguemos para que el uno y el otro reciba del uno y del otro el apoyo que necesita para crecer. ¿Saben que eso pasa en una huerta? Una planta ayuda a otra planta. En el caso del ají, es un insecticida natural. Él se encarga de alejar a algunos insectos y protege a las otras plantas. Eso pasa en la naturaleza y Dios quiere que eso pase en nuestra congregación. Para eso voy a una congregación, porque quiero que me protejan. Quiero que me protejan también. Ese es el propósito de el congregarnos. No sé ni qué tiempo tengo todavía, pero creo que ya estoy muy avanzado. Entonces voy a mirar del versículo 12 al 15 y dejamos ahí y después, dentro de un año, volvemos a ver. No, dice versículo 12 al 15, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, no, perdón, ya lo miramos. Versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Querida iglesia, no estamos de vacaciones. El enemigo quiere destruir la obra de Dios. Ese siempre ha sido su propósito. Dios lo sabe. Y hay humanas maneras de hablar. Pablo también lo mencionó en el capítulo 1. Pablo habla acerca de la sabiduría del mundo y cómo la sabiduría del mundo quiere permear la iglesia y quiere meterse para que nosotros pensemos una cosa diferente a lo que es la verdad de Dios para la iglesia. Miren, en el mundo usted va a encontrar frases como ámate a ti mismo. Tienes que empezar por amarte a ti mismo para poder amar a los demás. ¡Wow! Espectacular como suena. Pero la escritura no dice eso. La escritura dice que yo tengo que empezar por amar a mi prójimo. Amarse a uno mismo es muy fácil. Y si una persona no se ama a sí misma y comienza a lastimarse a sí misma y comienza a cortarse a sí misma, pues hay que llevarla al psiquiatra. Está enferma. Tiene problemas en la mente. Naturalmente un ser humano no es así. No se golpea a sí mismo. Se ama, se quiere. Por eso se hacen lo que se hacen y por eso las damas quieren maquillarse y quieren verse más bonitas y quieren... Eso es algo natural en el ser humano, se quieren a sí mismos. Pero nosotros fuimos llamados a dejar tanto amor propio a un lado
para amar a los demás. Y eso sí no es tan fácil. Eso sí no es tan fácil. Pero fuimos dotados para hacerlo. Estamos en un huerto donde hemos sido fertilizados, donde hemos sido labrados. Se nos ha quitado lo que no necesitamos y se nos ha puesto lo que necesitamos, o sea que tenemos la capacidad para hacerlo. Frases como, es que yo soy así, no pueden estar en la boca de un creyente, porque si usted sigue siendo así, yo sigo siendo así, quiere decir que muy posiblemente no hago parte de esa huerta. Fuimos transformados para ser tierra buena, tierra fértil. No hay excusa. Si no estoy dando frutos, tengo que pensar, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué me está pasando? Hay algo mal, hay algo que está funcionando mal. Lo natural en una huerta es que dé frutos. Lo natural en un edificio antifuego es que cuando haya un incendio, inmediatamente los aspersores se activen y que las paredes no se vayan a consumir por el fuego y que no hayan elementos que sean fáciles de quemarse. Nosotros como iglesia fuimos llamados a fabricar en actitudes, en nuestra manera de trabajar, cosas que un día delante del Señor pasen por el fuego y no se quemen. Que nuestras obras para el Señor sean obras que perduren para la eternidad. Hermanos, les invito a que continúen con el capítulo 13 en sus casas, que lo lean, que miren cómo Pablo concluye con esta hermosa metáfora y cómo lleva a los hermanos a comprender que fuimos o que fueron llamados a algo espectacular, algo más grande que lo terrenal, que nos espera una eternidad y que la mirada de Dios va a probar nuestros corazones y va a conocer las intenciones de nuestro corazón de lo que hicimos en la congregación. Querido hermano, hazte la pregunta de, ¿y estoy dando frutos? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me congrego? Me congrego para, como decía alguna vez alguna persona, yo a la iglesia voy es a lo que voy. Me pongo a ponerme a pensar si el uno va o no va, yo no me pongo en eso. Yo voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra de Dios, el resto no me importa. O de pronto decimos cosas como, este tema, ¿cómo me gustaría que lo escuchara Juanito? Uy, es que ese es él es el que necesita escuchar. Pues si la palabra de Dios no es para mí, primeramente la palabra de Dios tiene que ser para mí. Si el otro no vino es porque Dios no la tenía para él. Dios es el que da el crecimiento. Dios. Y si no has nacido de nuevo, te invito a que conozcas al Salvador, a nuestro fundamento, sobre el cual nuestras vidas han sido plantadas. Te invito a que conozcas a Cristo como tu único y Señor, como tu único Señor. Nosotros predicamos a Cristo. No podemos hacer que ustedes crean en Cristo. Nuestra labor no llega hasta allá. De ahí estás en las manos de Dios. Menos mal. De pronto, si la salvación estuviera en las manos de hombres, algunos con muchos privilegios podrían entrar y otros no. Pero la salvación depende de Dios y por eso damos la honra y la gloria a Dios.